concordato, ¿verdad? Fue hacer que la iglesia mantuviera esta vinculación con Roma, porque claramente la vigilancia del gobierno podría ser constante. Entonces se le pide que haya libertad de comunicación entre los obispos, el clero, con la Santa Sede. Eso implicaría también evitar la vigilancia, ¿verdad?, de la correspondencia, que seguramente se iba a duplicar, ¿verdad?, el esfuerzo de querer entender qué es lo que la iglesia hace, ¿verdad?, con todo lo que ocurrió. Y garantizar la independencia económica también mediante el cobro del diezmo entre los católicos, ¿verdad? Es algo que no debería haber metido mano el gobierno en eso, ¿verdad? Porque claramente, por ejemplo, hoy en día, el gobierno no se mete en el tema de los diezmos de las iglesias evangélicas. Y la iglesia tenía ese derecho también anteriormente. Lo que pasa es que después le quitarán a la iglesia ese derecho. eh, a partir de la Constitución de 1880, prácticamente se prohíbe ese tipo de cosas en la práctica, ¿verdad? Quizás no está bien estipulado en la ley, pero en la práctica, de alguna manera, se le quita a la iglesia esa oportunidad. A pesar de todo ello, a pesar de que el diezmo se dejó establecido, aún así, José María Medina intentó todavía quitar ciertos diezmos de la iglesia, por ejemplo, el diezmo del añil, de algunos cultivos hondureños, y eso es lo que realmente volvió a hacer que la iglesia pues se sintiera de alguna manera atacada, porque le están quitando esa oportunidad a ella. Eh, pero al final la iglesia aceptó la decisión de José María Medina, ¿verdad? A pesar de esta circunstancia donde él parecía que quería mantener el concordato, pero de alguna manera seguía violándolo, ¿verdad? Así, bajo, ¿verdad? Paso a paso, queriendo siempre robarle esa oportunidad a la iglesia. Sin embargo, pues al final, como decimos, pues decretó la suspensión de remate de diezmos en el año 1867, pero la iglesia, para no meterse en más problemas, ¿verdad?, aceptó la decisión. Y desde entonces, pues la iglesia ya no ha cobrado, por lo menos por la parte agrícola, ¿verdad?, que se cobraba un diezmo como que fuera la primicia, ¿verdad?, entre los católicos siempre, o sea, iglesia evangélica no, entre los católicos, ¿verdad? Y claramente había católicos que estaban a favor y católicos que estaban en contra, ¿verdad? Porque siempre ha habido de todo. ¿Verdad? Porque para algunos la ayuda de la iglesia es algo consciente. Yo creo que los hermanos evangélicos cuando dan su diezmo a la iglesia lo hacen conscientemente, ¿verdad? No lo hacen, quizás más de algunos se sentirá obligado, sobre todo los iniciados, pero la gente que está convencida de su fe no le pone peros a la querer colaborar con las obras de la iglesia. Pero bueno, al final la iglesia se queda sin esa oportunidad. En 1869 se emite un decreto también para quitar el pago del diezmo del añil. Y con otras decisiones, pues a pesar de ello, la iglesia seguía manteniendo la prudencia, aun cuando el gobierno seguía respetando el concordato ya establecido. El gobierno de Medina, pues deseaba suprimir los diezmos de la iglesia sin afectar las relaciones con la iglesia. Así que él poquito a poquito, ¿verdad? Diezmo a diezmo, producto a producto, va intentando quitar cosas. ¿Verdad? Al final la iglesia pues sabe hacia dónde se conduce el gobierno y no quedó más alternativa que aceptar. Esta es el famoso Fuerte San Cristóbal, que ya dijimos que había comenzado Juan Lindo y va a ser terminado en el gobierno de José María Medina. Quiero aclarar también, y bueno, por lo menos especular, aquí sí voy a decir que voy a especular un poco, sobre algunos rumores. Algunos suponen que José María Medina era, era masón, ¿verdad? Es decir, que probablemente tenía esta doctrina sociopolítica en medio de su vivir cotidiano. Lo interesante es que el Fuerte San Cristóbal, por lo que se ve de forma aérea, sí intentó emular de alguna manera la estrella de 6 puntas, que es la que comúnmente también utilizan los miembros de la Orden de los Masones, ¿verdad? Como se puede ver en esta pequeño broche que normalmente utilizan los masones, con la letra GADU, la letra G de Gran Arquitecto del Universo, ¿verdad? Y ese tipo de saludo también de los masones, que comúnmente, bueno, es un apretón de manos, pero hoy en día es aún más característico, porque hoy en día cuando se saludan, eh, ponen 2 dedos más al frente que los otros 3 dedos, ¿verdad? De alguna manera sigue simbolizando cierto nivel en la masonería. Aquí podemos ver el escudo de la federación, ¿verdad? Que algunos países siguieron imitando, como en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que se quedó prácticamente con el triángulo equilátero, ¿verdad? En el caso de El Salvador también lo tiene, ¿verdad? Solo que le agregó las 5 banderitas. En el caso de Costa Rica, pues sí cambió completamente. Costa Rica, como decimos, siempre ha tratado de ser muy independiente en todo. ¿Verdad? Guatemala, pues siguió con el tema de los pliegos de independencia, las bayonetas que se utilizaron para la guerra, y el quetzal y las palmas de olivo. ¿Verdad? En el caso de nuestro escudo nacional, pues es una copia de alguna manera con un óvalo, ¿verdad?
y el agregado de los cuernos de la abundancia, ¿verdad? El pino y el cedro, más el territorio nacional, ¿verdad? Y las dos minitas de la, ¿cómo se llama? De la minería de la Rosario y la San Juancito Mining Company, más los martillos y los clavos, ¿verdad? Simbolismo también del trabajo del pueblo y también de probablemente los clavos y martillos utilizados para colocar los rieles de los trenes. Aquí podemos ver una evolución del escudo. De 1825 no tenía aljaba, sin ladrillos, sin color de cielo. En vez de el año, pues tenía una estrella. Luego aparece ya con una sola mina. Luego aparecen las dos minas en la siguiente para 1825 también. El primero es de 3 de octubre, ¿verdad? El otro es del 31 de octubre. Aparecen casi con los mismos simbolismos, solo que cambian por estrella los dos símbolos de los dos fuertes, ¿verdad? San Cristóbal, de Omoa y de Trujillo, ¿verdad? Ya aparece la segunda mina, ¿verdad? El gorro frigio en vez del sol, que simboliza el pueblo. Ya para 1862, en una moneda, aparece acuñado el escudo con una aljaba, ¿verdad? Siempre el triángulo ya de color celeste, más el gorro frigio. En 1881 aparecen los ladrillos, en otra moneda también acuñada. Y quiero platicarles un poquito de este lugar. Este es el puente que conduce de Comayagüela a Tegucigalpa, el que está en dirección hacia la calle que va directamente para el Congreso Nacional. Pues también subiendo por ese mismo puente al lado izquierdo, ¿verdad? Se llega a una casa presidencial, que es la segunda casa presidencial de la época ¿cómo se llama? De Francisco Bertrán, ¿verdad? Que va a ser en esa, quiero recordar el presidente. Sí, el presidente Bertrán, que van a ser el presidente, ¿verdad? Y que después va a ser también la casa que va a utilizar posteriormente. Bueno, primero, la primera casa presidencial que les había mostrado la utilizó Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Esta ya será de Bertrán en adelante. Este lugar, ¿verdad? Era básicamente un edificio que consistía en un hotel, se convertiría en un hotel y restaurante Piccadilly, le llamaban, ¿verdad? Ahí estuvo la delegación o la legación de México, ¿verdad? Cuando era todavía parte de la época colonial. Luego van a hacer prácticamente la construcción de la casa presidencial, la muy característica casa presidencial, que tiene una forma ya de palacio, ¿verdad? Ahí están los planos del sur. Ahí está la casa presidencial ya terminada, ¿verdad? En Tegucigalpa. Y la parte frontal de la fachada también. Ahí también hay un escudo, ¿verdad? Que tiene una característica que no aparece en todos los demás, ¿verdad? Ya les voy a mostrar. Hoy en día es un museo nacional con fotografías de toda Tegucigalpa y los presidentes de la República, ¿verdad? Anteriormente creo que las fotografías que están aquí de los presidentes estuvieron en un museo en Villarroy, más arribita de Tegucigalpa, ¿verdad? Había un museo donde estaban incluso los automóviles de Carías, ¿verdad? Ahí en Villarroy. Creo que lo quitaron y lo movieron para la casa presidencial. Este es el escudo que les platicaba. Tiene solo una mina, aparece una casita chiquitita, no aparece la leyenda. Tiene una palmera además, es una característica que no aparece en los demás escudos. Y los dos cuernos están unidos sin la aljaba, ¿verdad? Una característica. Y una casita chiquitita y está representando el tipo de vivienda hondureña. Bien, salimos de la época de José María Medina y vamos a hablar entonces de el siguiente gobernante y también de un proceso de cambio en Honduras que va a intentar modernizar a Honduras, llamada la reforma liberal. Vamos a hablar entonces por eso le puse estos colores, porque vamos a hablar prácticamente de liberalismo, de cómo se fortaleció a través del gobierno de Marco Aurelio Soto y también este gran ideólogo, ¿verdad? Hondureño llamado Ramón Rosa. Entonces vamos a hablar un poquito de este presidente también y de sus logros. El proyecto del ferrocarril, hay que decir que, bueno, ya como hemos dicho, varios presidentes tenían en mente hacerlo. Por el tema de la economía no se pudo hacer anteriormente. En la época de José María Medina se empezó también a construir parte de los rieles del ferrocarril. Lo van a tener que iniciar con él, pero van a haber varias guerras queriendo quitar del puesto. Recuerden que Medina llegó de facto también al poder, entonces van a querer quitarlo, ¿verdad? Así que se va a repartir en tres etapas la construcción del proyecto del ferrocarril, desde 1870 al 72. Primero, la primera etapa fue de Puerto Cortés a Villanueva, 50 kilómetros de rieles colocados básicamente en esa región. Luego de eso, hay una segunda etapa, estuvo en progreso, pero se vino la guerra de Honduras con El Salvador en 1871. Van a querer quitar prácticamente el poder a José María Medina.
Honduras va a ganar la guerra, luego vino la guerra de la alianza entre Honduras y El Salvador, ¿verdad? Y también esta intención del presidente guatemalteco para quitar a Medina. Y luego Medina va a ser derrotado, van a poner a la fuerza a Juan Ángel Arias de 1872 al 73. Luego van a ir a rebelión militar para quitar a Juan Ángel Arias y van a poner a Ponciano Leiva de 1874 a 1876. Luego vuelve a haber una vuelta, un regreso de José María Medina en el poder en el año 76, ¿verdad? Y por último llegará Marco Aurelio Soto, ¿verdad? En esta consecución tan ajetreada de poder. En pocos años prácticamente, en menos de 4 años llega, prácticamente hay 4 presidentes. El proyecto de ferrocarril, al final, cuando muere Medina, pues lo fusilan en Copán, ¿verdad? Se detiene el proyecto por completo. El final de Medina, pues al subir Marco Aurelio Soto al poder, Justo Rufino Barrios solicitó el fusilamiento de José María Medina por toda quizá la agresión y batalla que mantuvieron en este enfrentamiento de prácticamente los 3 países del Trifinio. Es acusado de conspiración por intentar retomar una vez más el poder por 4 periodo, ¿verdad? Y hay un levantamiento obviamente contra el gobierno, ¿verdad? De parte del gobierno de Soto. Al final va a ser ejecutado en Copán en 1878, ¿verdad? Así como termina el gobierno de José María Medina fusilado como traidor. Pues realmente, cuando uno revisa la historia de Honduras, pues básicamente todos los presidentes se comportaron, la mayoría de presidentes se comportaron de la misma manera, siempre intentando llegar a la fuerza del poder, ¿verdad? Y es parte de una historia trágica, ¿verdad? Es una historia, no es una historia gloriosa la de nuestro pueblo, desgraciadamente no siempre tuvo glorias, la mayoría de las veces fue opresiones, fue dictaduras, fue gobiernos de facto, ¿verdad? Y es una cuestión que tenemos que aprender a, so- a- a bancarnos pues esa historia, a soportar, saber que nuestra historia ha sido así de trasijada. La reforma liberal pues viene como un gran proyecto primero desde Guatemala con Vicente Serna, él es el que está al frente de este gran camino allá, ¿verdad? Pero en aquel momento habían algunos personajes como Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados que se van a alzar contra el gobierno de Vicente Serna, van a hacer uso del apoyo de México a través de Benito Juárez, quien les va a prestar armamento y mexicano para poder derrocar a Vicente Serna. Hay una gran revolución, por tanto, ¿verdad? En 1871. Luego de esto, pues van a llegar a ascender al poder primero a Miguel García Granados, que va a estar del 71 al 73, y después, inmediatamente después de él, pues va a quedar en el gobierno el presidente Justo Rufino Barrios de 1873 y 1885. Y se preguntarán, ¿y por qué estamos hablando de Guatemala y de México? Bueno, porque en el gobierno de Justo Rufino Barrios estuvieron 2 personajes hondureños como ministros de este gobierno. Nos referimos a los funcionarios de gobierno Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Entonces, básicamente, Justo Rufino Barrios se convierte como en un padrino prácticamente político de estos 2 funcionarios que luego, cuando regresan a Honduras, pues van a tener todo su apoyo para quitar a Medina y poder prácticamente a alguien más liberal en el poder. En este caso va a ser Marco Aurelio Soto. Así como entra él como el octavo presidente constitucional de Honduras, ¿verdad? Esta es la fotografía en la cual se basa el grabado del billete, ¿verdad? Bastante parecido en realidad. Creo que demasiado grandes los ojos, en realidad. Son un poco más de párpado caído. Él impulsa pues toda la reforma liberal. ¿Qué quería perseguir con esto? Pues introducir a Honduras prácticamente el sistema y la estructura capitalista necesaria para levantar el desarrollo, para exportar productos, para poder traer inversión extranjera. Entonces, básicamente lograr la estabilidad económica y política del país. Eso es lo que él pretendía. Sin embargo, hay que decirlo, sin embargo, en el trayecto de por lo menos traer inversión extranjera, no todo fue bueno porque vinieron algunos empresarios estadounidenses con un afán y un hambre de poder, un hambre de riqueza, ¿verdad? Tremendo. Que de hecho, cuando veamos más adelante la época cercana a Tiburcio Carías Andino, pues ahí veremos realmente lo que pasó con este tema de las famosas concesiones mineras y bananeras. Bueno, desde el gobierno de Manuel Bonilla en adelante comienzan las grandes concesiones a estas empresas extranjeras. Entonces, en vez de ayudar al país, prácticamente lo sometieron a un sistema de explotación de los productos y de los trabajadores. Y la riqueza que le queda al país es una miseria en comparación a lo que se llevaron. Entonces, es una mala política realmente la que contrajo, ¿verdad? Y tenía buena intención, porque hay que decirlo, es una buena intención, pero no se supo controlar. Hay que decir algo también, que la intención de la inversión extranjera
la querían hacer los liberales. Pero quien hace las malas jugadas para lo cual esta inversión no funcionó fue durante el gobierno de los conservadores como Manuel Bonilla, que es el fundador del Partido Nacional. Entonces, claramente, los conservadores son los que realmente echan a perder el plan reformista de libre comercio que quería mantener Honduras. Creo que si los liberales hubiesen seguido manejando de manera, diríamos, estratégica y económicamente correcta el tema de la inversión, quizá habrían logrado mejores, ¿cómo se puede decir?, proyectos para Honduras. Pero dado que se hizo durante un gobierno que estaba acostumbrado a manipular la política a su antojo, como pasó en la época de este Manuel Bonilla, pues todo se fue, ¿verdad? Pues prácticamente a la basura. Ya veremos cómo. Esto está en la página 220 de Guillermo Varela. Impacto de la reforma liberal. Primer gran impacto de la reforma liberal. Se quería obviamente incentivar el cultivo, especialmente del café. Para aquel momento, el tema de los cafetaleros, básicamente ellos eran el equivalente a lo que hoy en día son los ganaderos. Es decir, tenían la fuerza económica del país. Muchas familias se volvieron ricas, ¿verdad? Simplemente comercializando el café. Y es que nuestros pueblos, desde Centroamérica hasta Colombia, han tenido fama de tener el mejor café del continente, ¿verdad? Entonces, por eso la fama del café hondureño ha sido siempre buena. De hecho, todavía hoy en día hay gente que en el extranjero ha triunfado vendiendo café hondureño. Pero tienen tanta fuerza económica, ¿verdad? Como lo tenían antes. Cada vez se fue arruinando un poco más esta parte. Y más aún cuando se va la gente joven a trabajar al extranjero, pues no hay mucha gente para llevar de repente a las grandes haciendas donde están los cafetales para trabajar. Y además que hay que considerar que a muchos hondureños ya no les gusta trabajar en esa área. De hecho, escuchaba yo a algunos periodistas del HRN hace unos cuantos meses atrás sobre el problema que estamos teniendo en Honduras, que es un problema alimentario. Es decir, es un problema donde la gente ya no quiere producir alimento, todo lo quieren importado. Y eso claramente genera, ¿verdad?, empobrecimiento. No ayuda al mercado interior, no ayuda a elevar el Producto Interno Bruto y sacarnos del subdesarrollo en el que estamos. Por eso cuando veamos a Ramón Villa Morales, veremos cómo el discurso de él tiene que ver más con el impulso del agro, el impulso del mercado interior, porque realmente ese es el principal problema que tiene nuestro terreno, nuestro país, que la gente no quiere producir, todo lo quiere comprado y procesado, ¿verdad? Y además de enfermar a la población, compramos caros sus productos, arruinamos la economía familiar y nos quedamos sin producción. Es decir, nos quedamos sin poder tener, ¿cómo se llama?, el emprendimiento familiar que antes se tenía. Por lo menos antes las familias sobrevivían con sus ventas de productos, ¿verdad? Cafetaleros, de maíz, de frijol, ¿verdad? Así sobrevivían las familias. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? De la gran dificultad que tiene hoy en día la gente para salir adelante. Es decir, nuestros papás y abuelos fueron capaces de comprar que casas, que terrenos, ¿verdad? Y pudieron hacer de una vida, a pesar que no estudiaron, a pesar que no fueron a la escuela, pero como eran gente trabajadora en la parte agrícola, ¿verdad? Les iba bien y por eso lograban tener lo necesario para subsistir. Y hoy en día hay gente, como en el caso mío, que estudiamos una, dos, tres carreras y no podemos ni siquiera comprar la primera casa. No tenemos ni para comprar terreno, porque además del costo carísimo de los terrenos, y es una locura realmente toda la inflación de los terrenos, esa plusvalía que adquieren es demasiado absurda, arruinando obviamente la adquisición de una vivienda digna. Y más aún con de repente la dificultad de no encontrar trabajo o tener un salario muy bajo. Entonces, la calidad de vida que tenemos hoy está muy por debajo, se puede decir, en proporción a la dinámica económica que había antes en los años que 50, 60, 70. ¿Verdad? Que la gente aún con su pobreza lograba por lo menos tener su terrenito. Y eso es algo que ha permitido que muchas familias hayan podido subsistir. Entonces, tenemos que quizás retomar y reconsiderar el tipo de dinámica social que estamos llevando. Porque miren Estados Unidos, aun cuando tiene tecnología y todo, pero uno de los principales rubros de Estados Unidos no es la tecnología, es la parte de producción de alimentos, ¿verdad? La parte de los campos de cultivo, de las grandes granjas, ¿verdad? Que eso es lo que ha mantenido la economía de Estados Unidos, además de la venta del combustible. Pero claramente no han descuidado esa parte. Y aquí en Honduras como que se nos está olvidando la importancia que eso tiene. Por otro lado, también se incentivó en la constitución de 1880
la famosa Constitución liberal, con la cual se cambian muchísimas cosas. El Estado se vuelve completamente laico, ¿verdad? Ya la iglesia no tiene ningún privilegio al respecto en ese momento y se declaran prácticamente toda la dinámica social que va a estar desde 1880 hasta 1982, ¿verdad? Con una que otra reforma por ahí, ¿verdad? Que se han ido haciendo conforme pasa el tiempo. Además se construyeron carreteras y caminos, ¿verdad? Se mandó a empedrar un montón de lugares, se hicieron grandes carreteras, ¿verdad? Aunque no pavimentadas, pero por lo menos se abrieron grandes caminos para facilitar un poquito el transporte. Se limitó el poder de la iglesia. El último obispo que estuvo en Comayagua se llamó José María Martínez Cabañas, ¿verdad? Miren la elegancia del obispo, ¿verdad? Antes de los sacerdotes y obispos mantenían siempre una gran dignidad, incluso en la forma de vestir. Em, Ese es el último obispo cuando Comayagua era la arquidiócesis y luego se pasa a Tegucigalpa. La formación de maestros profesionales, claramente, a partir de este momento empieza a elevarse de las academias a nivel de universidades. Se dictó ley de organización militar para también formar a los soldados, para que no se mantuvieran como simple milicia. Se funda el Correo Nacional, que de hecho funcionaba, no sé si todavía funcionará, pero por lo menos en el año 2000, recuerdo que fui con un compañero a dejar al Correo Nacional, a esta misma casa, ¿verdad? Un paquetito para enviar a Estados Unidos, o sea, todavía ha de funcionar, supongo yo. Espero que no la hayan cerrado. Hay gente que le gusta esa parte tradicional de mandar cartas y postales a otras partes del mundo. Se fundó la Biblioteca Nacional, Juan Ramón Molina, hoy en día llamada. Se funda también el Archivo Nacional de Honduras. Algunos otros detalles, además de eso, se mejoró la comunicación, trajo el sistema telegráfico para Honduras. Ahora se construyeron algunos tramos del ferrocarril. El sistema telegráfico va a funcionar desde los años 80, 1880 en Honduras funcionará hasta alrededor del año 95, 96 por lo menos. Porque recuerdo yo que toda mi niñez, ¿verdad? Por lo menos desde los años 80 y 90, siempre iba al telégrafo de Sinop a Cotepeque a mandar mensajes desde Cotepeque hasta Mercedes. Ese era el Messenger de antes, ¿verdad? El sistema, para los que nunca conocieron el sistema telegráfico de Honduras, que tenía un Dutel, consistía simplemente, bueno, en gente que sabía clave Morse y permitían cuando mucho 5 palabras por mensaje. Es decir, tenía que uno idearse qué 5 palabras pagar, porque prácticamente al principio valía creo que un centavito por palabra, después 10 centavitos por palabra. Entonces con 50 centavos te mandabas un mensajito, ¿verdad? Desde Ocotepeque hasta Mercedes Ocotepeque. Y tenía que ideárselo uno. Por ejemplo, si viajaba de regreso de Mercedes a casa y quería avisar que llegó bien, llegué bien. Saludos, abrazos, besos. O sea, no podía escribir más. ¿Por qué? Porque claramente, si bien es cierto que hubo gente que aprendió la clave de Morse, claramente por saber la cantidad de gente que llegaba a utilizar el servicio, se limitaron a solo 5 palabras. Además que también en algunos otros lugares no había gente que sí sabía un poco la clave de Morse, pero le costaba de repente mandar los mensajes. Aún así, el que yo conocí que se llamaba Don Reginaldo era gallo para eso, ¿verdad? Rapidísimo mandaba los mensajes a través de los cableados eléctricos de lugar a lugar. Y después le entregaban, cuando llegaba el mensaje, digamos, allá a Mercedes, llegaba el mensaje, le imprimían a uno, escrito a máquina, el mensajito de 5 palabras en un papelito con el membrete del Hondutel, ¿verdad? Y todos los datos telegráficos del lugar de envío y lugar de recepción, ¿verdad? Así funcionaba el sistema telegráfico en este país. Y fue tan importante incluso para la Segunda Guerra Mundial también, sobre todo en Europa. Puso en marcha un programa educativo sin precedentes, ¿verdad? Se organizó la Universidad Central de Tegucigalpa, se emitieron los estatutos de esa misma universidad, convirtiéndola en la Universidad Nacional de Honduras. A partir de Marco Aurelio Soto comienza a nombrarse como Universidad Nacional. Hasta la época de la Junta Militar, que va a llegar más adelante, eh, ¿cómo se llama? Se nombra ya como Universidad Autónoma, pero eso va a ser ya en los años 70. Se emitió la Constitución en 1880, ¿verdad? Algunas fotografías del ferrocarril que funcionó en ese momento. Las bananeras prácticamente seguían utilizando los rieles como nadie más los utilizaba en este país, ¿verdad? No ha habido mucho intento por el gobierno para ese momento. Quien va a lograr recuperar el ferrocarril va a ser el presidente Manuel Bonilla. Él va a estar peleando ahí con las bananeras hasta que logra recuperar prácticamente la posesión sobre los rieles, por lo menos desde Potrerillos hasta Villanueva, ¿verdad? Que es donde actualmente funciona todavía ese ferrocarril.
O sea, si creían que ya dejó de funcionar, sigue funcionando todavía, ¿verdad? Sigue funcionando. Lo que pasa es que ahora ya solo se utiliza para algunas cargas y quizá una que otra persona que la llegue a utilizar todavía. Más algo turístico que un verdadero medio de transporte. En ese momento de la reforma liberal, miren algunas cosas que yo digo que fueron malas decisiones. En esta casita, que ustedes ven ahí de 2 pisos, funcionó una antigua universidad, primero un instituto, ¿verdad? El Instituto San Carlos de Borromeo, en Santa Rosa de Copán. Está abajo del Banco Banadesa. Actualmente es la Casa de la Cultura en Santa Rosa de Copán. Pues ahí, por el año 1874, funcionó el Instituto Científico San Carlos de Borromeo. Luego, antes de la época de Marco Aurelio, se había elevado a una categoría de Universidad Nacional de Occidente en 1879, durante el gobierno de Soto, perdón, fue ese nombramiento. Pero, a pesar que al inicio la educación estaba en manos de la iglesia, ¿verdad? Que se terminó renombrando como Universidad Nacional de Occidente, la iglesia tenía a su cargo prácticamente la educación aquí a través del señor rector, el presbítero Jesús María Rodríguez Orellana. Pero ¿cuál fue el error que se cometió? Miren el año cuando se detuvo. Se funda en el 74 y se dejó de funcionar en el 84, en pleno gobierno de Marco Aurelio Soto. ¿Por qué se detuvo? Yo creo que la raíz del por qué se detuvo es por la nacionalización de los bienes que tenía la iglesia, que va a ocurrir durante la reforma liberal. En vez de dejar a los sacerdotes como rectores de la institución, en vez de elegirlo a alguien más idóneo, pues terminaron poniendo a un militar, a un general, al general Emilio Delgado lo pusieron al frente en el año 1880, derivado del laicismo que propugnaron ellos a través de la Constitución. Entonces, en vez de hacer que permaneciera la universidad, prácticamente se vino abajo todo el sistema educativo de Occidente, ¿verdad? Por eso es que hay que notar que muchísimos personajes de la política hondureña también estaban saliendo de Santa Rosa de Copán, ¿verdad? Y Santa Rosa por eso se convertiría también en un lugar importante, tanto así que Medina, recuerden, lo había puesto como capital de la nación, ¿verdad? En el gobierno de Medina hubo un traslado a Santa Rosa, primero a Gracia Lempira, luego a Santa Rosa de Copán, para que fuera la capital de la República durante un tiempo. Porque claramente había un nivel cultural tremendo en Santa Rosa para ese momento. Grandes hombres salieron ahí, incluso generales, como los grandes generales que van a estar al lado de Carías durante el gobierno del Cariato. Uno de ellos es el general H. Barnick, ¿verdad? Traslado de la capital de Tegucigalpa durante el gobierno del se hace este traslado, el 30 de octubre de 1880. Antes estaba compartido entre Tegucigalpa y Comayagua, ¿verdad? Luego lo mueven hacia allá. ¿Por qué? Porque en Tegucigalpa estaba la actividad minera, estaba la Rosario, la San Juancito, ¿verdad? Entonces había que estar ahí vigilando la parte también minera. Se cogió una casa presidencial para sus cuestiones administrativas, que ya les platicaba que es esta famosa casa donde actualmente está el Congreso Nacional. Lo que pasa es que el Congreso anteriormente era prácticamente un edificio de 2 pisos. Ese edificio no estaba realmente. Estuvo amenazado por el gobierno de Justo Rufino Barrios. Miren qué gran ironía. Justo Rufino lo impulsa para llegar a ser presidente. Pero cuando Marco Aurelio se dedica a gobernar para su pueblo y se olvida de la injerencia de Guatemala, esto no le gustó a Justo Rufino. Así que intentó prácticamente derrocar al presidente hondureño con tal de poder poner a alguien que sí le fuera más adepto. Miren el interés hegemónico que Guatemala quería tener sobre Honduras. Desde la época de la federación hasta este momento, sigue queriendo tener a gente idónea que le ayude, ¿verdad? También con las relaciones diplomáticas entre ambos países. Así que Justo Rufino Barrios deja prácticamente, bueno, empieza con esta circunstancia a querer amenazar el gobierno de Soto. Ramón Soto por seguridad se tuvo que ir del país. Van a dejar un consejo de ministros y luego van a elegir a Luis Bográn como el presidente de la República. Luis Bográn va a estar al frente también de las famosas mineras. Bueno, en el momento de que las mineras llegan a Honduras y las bananeras también empiezan a llegar a Honduras, empieza él también a gobernar. Posterior a él, los siguientes presidentes van a ser aún más adeptos a beneficiar con concesiones a las mineras y bananeras. El impacto de la Constitución de Constitución de 1880. Hubo cosas positivas y cosas negativas que hay que resaltar a partir de esta reforma. Ahí podemos ver las calles de Tegucigalpa. Se supone, si no me equivoco, exactamente enfrente de esta casa estaría el edificio
donde llegaría a funcionar, ¿qué casa es la que funcionó ahí? Em, es que no sé, se me está enredando ahorita la idea con Banadesa, pero no es el edificio Banadesa. Ya me voy a acordar qué edificio es que funciona ahí durante bastante tiempo, en frente de esta callejuela que va hacia el centro de Tegucigalpa. Primera gran reforma, primer gran cambio que hubo e impacto. Se rompe el concordato con la Santa Sede, porque claramente vuelve el Estado laico, ¿verdad? Le quita la preeminencia a la iglesia. Y todo esto viene derivado también del empuje y del impulso del liberalismo que viene desde México, desde la época ¿cómo se llama?, de Benito Juárez, es el primer gran reformador del Estado de México. Él también sembró el laicismo, esta separación de iglesia y Estado allá en México. Y este tipo de pensamiento liberal es el que va a venir también a Honduras. Se suprime el pago de diezmos, claramente, se le quiere quitar todo tipo de beneficio a la iglesia. Esta es una, ¿cómo se puede decir? Como una hojita que está guardadita ahí en una iglesia allá, creo que en España, que muestra qué es lo que la iglesia cobraba como diezmo. La iglesia cobraba como diezmo, ¿verdad? El tributo por algún tipo de producto de venta, agrícola. Pero ese diezmo que recibía por las ventas de la gente obrera y también la gente pudiente, eh, se tenía que repartir. Quiero que vean cómo repartía la iglesia el dinero que llegaba a ella, para que vean el tipo de transparencia que la iglesia quería mostrar. Aquí aparece, por ejemplo, en la iglesia de León, en la isla de León, perdón, dice al señor obispo un sesmo, a los señores deán y cabildo un sesmo. Un sesmo es la sexta parte del diezmo. Al señor duque de Arcos, tres sesmos. Al beneficio eclesiástico, un sesmo. Es decir, prácticamente la iglesia se quedaba del diezmo, lo repartían en seis partes y la mitad prácticamente le queda a la iglesia y la mitad tenía que darse al gobierno, ¿verdad? A los duques o a los gobernadores o al alcalde, ¿verdad? O los encargados prácticamente. O sea que no es que la iglesia se quedara con todo ese dinero, también tenía cierta responsabilidad, ¿verdad? Con respecto al Estado y tenía que darle al Estado parte de ese diezmo percibido. Entonces, al final el Estado también se beneficiaba de esto. Lo que pasa es que la iglesia, lo que pasa es que en aquel momento los liberales como que no entendían muy bien cómo funcionaba la situación. Pero claramente parte de la riqueza que llegaba al Estado era también por lo que la iglesia cobraba. Y se colaboraba en las obras importantes también de la iglesia, como los beneficios eclesiásticos que comúnmente eran para las obras pías, para las cofradías, para todos los hogares de adultos, de niños que se tenían también. ¿Verdad? Que es parte de la tarea de caridad que también la iglesia tiene que hacer. Sostenido por los mismos fieles católicos. Que aquí no se le está cobrando impuestos ni diezmo o tributo a nadie extraño a la iglesia. Son gente que va a la iglesia y que sabe que la iglesia está desarrollando sus proyectos. Entonces, obviamente fue un tema de quitarle cierta libertad a la iglesia, ¿verdad? Libertad que, irónicamente, a pesar que eso sigue estando prohibido, ¿verdad? De que la iglesia cobre diezmos, irónicamente la iglesia protestante sigue cobrando diezmos. No se le ha prohibido a la iglesia evangélica hacer eso, aunque eso está prohibido para la iglesia católica. Entonces, vean también la manipulación ideológica detrás, ¿verdad? De toda esta situación. No es tanto el afán por ayudar al pueblo, es una cuestión también de carácter ideológico, de persecución también a la iglesia. O también quizá en venganza por las cosas que ocurrieron en el pasado. Se extingue el fuero eclesiástico, es decir, la iglesia ya no va a poder juzgar a sus miembros por su propia autoridad. Ahora prácticamente los tribunales se convierten en tribunales del Estado, ¿verdad? Cuando mucho la iglesia sigue teniendo estas potestades en otras partes del mundo, por eso no desaparecieron los tribunales. Actualmente la iglesia, como ya tiene un foro interno que se le respeta, la iglesia sí puede tener tribunales eclesiásticos para los casos de la iglesia, pero ya no puede juzgar en lo civil. Anteriormente la iglesia juzgaba en lo civil, sí, como lo vimos en el tema de la Inquisición, la iglesia, como era por así decirlo, un juzgado que tenía prácticamente un modelo de estructura, el Estado mismo a veces aprovechó esa estructura para poder hacer juicios también penales en temas que eran de delitos, ¿verdad?, sociales o civiles. Entonces, claramente la iglesia tenía la experiencia para juzgar y a veces los mismos reyes le pedían a la iglesia que juzgara esto. Entonces, lo que se le quita aquí es la posibilidad a la iglesia de seguir ejecutando ese tipo de tribunales así tan abiertos, ¿verdad? Y se reduce prácticamente a solo el fuero interno. El fuero externo prácticamente le queda al Estado. Se secularizó los cementerios que estaban en manos de la iglesia. Esto claramente trajo un problema social,
Porque, ¿qué pasaba? Cuando alguien de repente era católico, se le moría un familiar y había terrenitos en ese campo santo que tenía, por ejemplo, la iglesia del Calvario ahí en Tegucigalpa. Ahí está la catedral de San Miguel, ahí al fondo, y la ermita del Calvario con su antiguo cementerio eclesial que le pertenecía a la iglesia. Si de repente se moría alguien y le decía, mire padre, yo no tengo dónde enterrar a mi mamá, ¿verdad? ¿Será que en la iglesia ahí podemos enterrarla en algún lugar? Y el sacerdote diría, sí, claro, sí, ahí abramos un hoyito y ahí la ponemos, ¿verdad? Es decir, había esa caridad de parte de la iglesia de ponerla en un terrenito a la par de la iglesia. Hoy en día no. Se exhumaron todos los cuerpos que estaban ahí y se mandaron al cementerio de Comayagüela, que es el que actualmente funciona. Pero hoy en día, para poner un cuerpecito en el cementerio de Comayagüela, la gente católica y no católica tiene que pagarle al Estado, ¿verdad? Tiene que pagar, comprar el terrenito, como que fuera una vivienda para el cuerpo de tu ser querido. Entonces se acaba esa capacidad caritativa de dejar a alguien, obviamente, en un cementerio santo, en un campo santo de la iglesia. Entonces, esta es una situación que muchos dirán, ah, está bien que le quitaran a la iglesia todos los terrenos, pero miren la desgracia que cae sobre el pueblo, porque anteriormente era prácticamente gratis, ¿verdad? Dejar a alguien en los terrenos de la iglesia. Y ahora la iglesia, como el Estado prácticamente le cobra a todo el mundo, pues ahora si tú quieres llegar de repente a enterrar a alguien frente a la Basílica de Suyapa, ahí sí vas a tener que pagar. Porque claramente el Estado mismo obligó a la iglesia a hacer eso, ¿verdad? Antes no lo hacía, ¿verdad? Y ahora tiene que hacerlo porque tiene que sostenerse de alguna manera. Te quita los diezmos, ¿verdad? Y ya para poner un camposanto, pues tiene que cobrar el terrenito de camposanto. Porque no, pues, ya no tenía diezmos para sostener todo esto, ¿verdad? Para mandar a hacerlo en una lápida, siquiera al difunto. Entonces, esta situación es algo que a veces los estados liberales o incluso los estados de izquierda no lograron entender jamás, ¿verdad? Del papel de la iglesia. Entonces, al final, la historia misma se encarga de hacer ver cómo era antes y cómo era después, para que vean lo que se pierde cuando a veces se castiga duramente a la iglesia sin conocer todo el trabajo que también la iglesia realiza. A pesar de ello, pues fueron alabados por la gente del gobierno, ¿verdad? La gente de la alcaldía mayor de Tegucigalpa, pues ahí por el año 1880, en la Gaceta sacaron algunos controles para quitarle terrenos a la iglesia, nacionalizar cosas de la iglesia. Quiero que veamos ese pequeño fragmento de abril 28 de 1880 en la Gaceta número 74. Vean el decreto que está ahí sobre el tema de quitar cosas a la iglesia y para qué se va a utilizar. El objetivo del por qué quitar las cosas a la iglesia y en qué se utilizaría, pues habría que ver que realmente la finalidad no era tan mal, porque lo que querían prácticamente era fundar lugares educativos, escuelas. Querían ocupar esos terrenos para fundar escuelas. Y eso estaba bien, ¿verdad? Pero al final, yo no recuerdo si a la parte de la iglesia del Calvario hay escuelas. Díganme ustedes si en ese terreno del Calvario, a la parte del Calvario, la gente de Tegucigalpa, hay escuelas del gobierno. Que yo sepa, no hay escuelas ahí. Hay tiendas y casas y apartamentos privados. O sea, lo que supuestamente se quitó a la iglesia para nacionalizarlo y beneficiar al pueblo, pues quizás nunca llegó, nunca se dejó para el pueblo. Veamos lo que dice el decreto rápidamente, especialmente aquí donde dice, reunida la corporación municipal de esta ciudad, con los vecinos que suscriben en junta extraordinaria, presidida por su alcalde y gobernador del círculo, se abrió la sesión con la lectura de dos importantes acuerdos emitidos por el Supremo Gobierno del 8 del corriente del mes, 8 corriente mes. Uno de ellos concediéndole a esta corporación, o sea, el gobierno le da a la corporación municipal la facultad de disponer de los bienes que pertenecían a las cofradías. Les platico lo que es una cofradía. La cofradía era una especie de institución eclesiástica que servía para administrar las donaciones que llegaban a la iglesia. Por ejemplo, si alguien moría, si alguien iba a morir y sabía que no tenía parientes a quien dejarles un terreno, pues decían, pues como no tengo parientes, dejo en el testamento que estos bienes quedan a manos de el señor de la parroquia tal, ¿verdad? Entonces donaban el terrenito o de repente tenía cabezas de ganado y no quería pues venderlo a precio de gallo muerto y no dejarlo para algo más útil, pues donaban las vacas o los terneritos a la iglesia para que la iglesia tuviera para poder sacar dinerito y poder después celebrar una bonita fiesta patronal. Entonces prácticamente donaban estas cosas a la iglesia de manera liberal, es decir, con liberalidad. No eran obligados por la iglesia, eran donaciones que daban voluntariamente. Y la iglesia, para administrarlo sabiamente, pues funda las cofradías que se encargarán de administrar esta parte. Además del tema de las fiestas patronales, de las mejoras de los templos y toda esta situación. Entonces prácticamente todos los bienes de la cofradía se los van a quitar
robar a la iglesia para pasarlo a la alcaldía. Y también los bienes de la archicofradía de la parroquia para invertir su producto en la compra de un local donde establecerse una escuela de enseñanza secundaria para atender el pago de los profesores de la misma y el otro ampliándole a esta propia corporación facultades legales para la compostura de las calles de la ciudad, ¿verdad? Que tanto desmejoran en la estación lluviosa. Como que no fuera suficiente los impuestos de la gente como para tener que robarle también a lo que la iglesia había logrado, ¿verdad? Siempre ha sido así. Bien, si se fijan, en la época colonial hicieron lo mismo con los terrenos de la iglesia. En la época también republicana lo vuelven a hacer, porque el político jamás aprende. Y lo triste es que después de que ocurre ese tipo de atrevimientos de quitarle a la iglesia lo que tiene, pues todo lo que estaba en manos de la iglesia se va de pique. La parte educativa, la parte de esta, ¿cómo se llama? De los beneficios eclesiásticos que la iglesia tenía, de las obras pías de la iglesia, y después la gente queda empobrecida, varada y sin nadie que lo proteja. Porque es mentira que el gobierno va a abrir orfanatos, que va a abrir casas de adulto mayor. Sin embargo, esto es lo que ocurre a partir de ese momento. Le quitan lo que la iglesia ocupaba para estas obras y por eso se viene abajo todas las obras que la iglesia realizaba. Y aquí aparece también un pequeño fragmento en el numeral 2 donde se felicitan al señor benemérito doctor Soto y Rosa, ¿verdad? Y se reconocen los dos grandes organizadores de esta república, quienes sacándola de la probiosa situación en que los rudos y sangrientos golpes de la demagogia la habían sumergido, han sabido con mano diestra y firme conquistarle el orden y la paz de que carecía, organizar las rentas y procurar la grandeza del país, promoviendo y llevando a cabo en él importantísimas mejoras que los hondureños conocemos y que no sería lícito negar. Claramente, por lo que numeramos anteriormente, fueron muchas cosas buenas las que hicieron también durante su gobierno, a pesar de esta situación con la iglesia. Otro cambio e impacto que tuvo es que la enseñanza se volvió laica, es decir, atea. Quitan a Dios prácticamente de la enseñanza. Eso para bien o para mal, porque si bien es cierto, la esperanza del liberal es que la enseñanza, ¿verdad? Con este pensamiento así tan, diríamos, materialista, ¿verdad? Lograría tener buenos ciudadanos. Lo triste es que hemos visto que desde que la iglesia dejó de tener la educación en el país, ¿verdad? Los valores morales de la sociedad fueron en picada también, ¿verdad? ¿Quién sostenía la moralidad de los pueblos? O sea, pregúntense ustedes cómo era la calidad humana y además los valores morales de sus abuelos o sus bisabuelos. Y qué calidad de personas eran con respecto a los valores morales que tenían. Ahora compárenlo con los chicos que hoy en día salen de las escuelas, para que tengan una idea el drástico cambio moral que hubo por apartar la enseñanza cristiana de la escuela. Entonces, no cabe la menor duda que aun cuando hacen los maestros el esfuerzo por forjar grandes ciudadanos, por forjar grandes personajes y compartir los valores, no se logra el efecto mismo que tenía la iglesia, porque la iglesia también se obedecía por la fe en Dios. Entonces la gente, por el santo temor de Dios, ¿verdad? También cumplían con los mandamientos como tenía que ser, ¿verdad? Y aunque siempre había uno que otro que se disparaba como oveja negra, la mayoría de la gente, un alto porcentaje, la mayoría de la gente era muy sensata, muy prudente, muy sabia, ¿verdad? Muy dada al buen estudio, muy buena ama de casa, buen padre de familia, la mayoría de la gente, ¿verdad? Lo que pasa es que conforme va cambiando la historia a una educación laica, cada vez vamos viendo, primero, ¿cómo se llama? La desintegración familiar que se está dando poco a poco, ¿verdad? La falta de valores en el hogar, hombres que no se hacen responsables de su hogar, la falta de valores, ¿verdad? Que básicamente es el gran problema social que tenemos hoy en día. Y para terminar, pues también la universidad, ¿verdad? Pasa a ser laica, eliminando cátedras que la iglesia tenía por predilección, latín, filosofía, derecho canónico y teología. Por ahí nos vamos a quedar. Vamos al aula virtual a colocar la asistencia cotidiana. No olviden colocar ahí su presente y guardar. No hay contraseña para salir. Pasen una excelente tarde, jóvenes. Feliz tarde, Marta. Feliz tarde.